sin tanta complicación, ¿no? En fin, ¿alguien más? ¿Alguien? Acuérdense que tenemos 3 días de participación nada más. Bien. O pues como les estaba diciendo ahí, Sheldon Cooper viene de física, que quiere decir naturaleza. Es una ciencia experimental, es ciencia porque se basa en principios científicos ya bien establecidos, leyes que se han formulado a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo es experimental, porque se sigue eh, no descubriendo, podría decirse, pero también, sí, descubriendo e inventando, vamos a dejarlo así. De hecho hay dos grandes líneas, podríamos decirlo de alguna manera, entre la física teórica, en cuanto a la especialización de la física, vamos a decirlo así. La física teórica y la física experimental. Ustedes ven o han visto ese programa de Big Bang Theory, ahí van a ver, ¿no? Que este Sheldon es físico teórico y el otro, Leonard, es físico experimental. ¿Qué hace uno? Pues uno está ahí con sus ecuaciones, ¿no? El teórico, teorizando cosas muy raras sobre el universo, sobre los hoyos negros, cosas muy grandes, muy lejanas que no puedes comprobar, que no puedes experimentar, que lo único que puedes es teorizar, como lo hacía este Stephen Hopkins. Pero en el otro lado, pues están los físicos teóricos, que ellos sí trabajan con cosas que puedes experimentar, como rayos láseres, masas de cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces los físicos teóricos proponen ciertas teorías y los teóricos y los prácticos o los experimentales tienen que estarlas comprobando o desacreditando, ¿no? Llevando a cabo, pues, el método científico, que ahorita lo vamos a recordar un poquito. Ajá. En pocas palabras, la física nos permite conocer el medio en el cual vivimos. Ya ni me acuerdo por qué puse este chiquillo. Ciencia es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales. Por ahí creo que lo ya mencionaba su compañera. Y aquí es algo muy importante tomar en cuenta que son esos fenómenos naturales en los cuales no hay cambio en la composición de la materia. Porque le doy 2 puntos a quien me diga cuál es la ciencia que estudia los fenómenos naturales en los que sí hay cambios en la composición de la materia. Creo que no la han visto, pero, o sea, en la prepa, pero así lo deberían visto en la secundaria. ¿Alguien? No, si ya la vieron. Entonces ya deben saber. Sí. Profe, ¿puede repetir la pregunta? Pregunta, ¿cuál es la ciencia? O sea, física es la ciencia, como aquí dice, que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no hay cambios en la composición de la materia. No hay cambios en la composición de la materia. Pero ¿cuál es la ciencia que también estudia los fenómenos naturales, pero en los que sí hay cambios en la composición de la materia? Si ya lo vieron, en el primer módulo y en el segundo módulo, según ustedes están en el tercero. Debieron haber visto. Es más, que les di por ahí yo una, ¿no? No me acuerdo. ¿Alguien? Ya no me acuerdo luego ni qué grupos he dado ni qué materias se me revuelven. ¿Nadie? O sea, en la física, una manzana continúa siendo manzana, ¿no? O sea, su materia, su composición de átomos y moléculas, todo eso sigue siendo de una manzana. Pero hay otra ciencia que estudia también los fenómenos naturales de, por ejemplo, una manzana cuando por dentro, por ejemplo, se descompone, se oxida. ¿Cuál es esa otra materia, otra ciencia? Por ahí. ¿No? ¿Nadie? Está fácil. Bueno, nadie quiso los 2 puntos. Esa es la química. Ajá.
Sí, ustedes, bueno, ya no me acuerdo si en física 2 se ve un poquito más eso, pero ya hay puntos en los que la química y la física están muy unidos, podrían decir uno se besan, bien romántico, no, bueno, pero sí hay puntos en los que ya dices, ¿esto es física o es química? De que son tan pegadas, eh, un punto tan en común que llegas tú a decir, wow, ¿no? Ajá, eso se ve un poco más a nivel molecular, porque la física también estudia el comportamiento de moléculas y todo eso, y la química igual, entonces como que hay ciertas partes en las que se juntan, por así decir. Pero bueno, entonces simplemente vamos a tomar que la física es cuando su composición química, llamándolo así, no se altera de la materia, ¿no? Fácil, entre comillas. Y luego, la física es por excelencia la ciencia de la medición. Ajá. Bueno, por su participación, alguien que me diga por qué es la ciencia de la medición, también está muy fácil. O por qué se imagina, no tiene que ser así que así es por esto, por esto, por esto. No, pues, porque es la ciencia de la medición. Naiden. Creo que alguien mandó por chat. Vamos a ver. Uy, creo que no sé si fue la pregunta anterior, pero apenas me llegó en el chat. No, pues no. Le voy a dar un punto nomás para. ¿Dónde está? Díaz Mosqueda. Muy bien. Ajá. Si es que mandó la respuesta correcta, pero pues, ya le había dado. Qué raro. O tarda mucho en llegar el chat, quién sabe. Es la física, entonces es la ciencia de la medición, simplemente porque todo lo están midiendo, ¿no? Se utilizan mucho que, voy a patear un balón y voy a ver a cuántos metros cae. Tienes 10 niños, los niños de 0 a 5 años, ahí estás midiendo, ¿no? La edad. Los niños tienen un largo de pie de tantos centímetros, estás midiendo otra vez. Y van a patear un balón de tantos kilos, estás midiendo otra vez. Con una fuerza de tanto, otra vez estás midiendo. Y va a pasar cada niño y lo patean y ves cuántos metros cayó de lejos y estás midiendo y comparando mediciones. Mucho en la física es medir. Por eso se utilizan mucho las matemáticas también en la física. Muajajaja. Vamos a ver. Según yo, les faltan nomás matemáticas 4. En sí es como estar calculando todas las medidas y cosas, ¿no? O actos. Ajá. Sí, y ángulos y cosas así. Entonces, sí es indispensable un poquito de matemáticas. Un poquito, tampoco mucho. Bueno, también depende de qué nivel de física estés analizando, ¿verdad? Niveles ya como el mentado Sheldon Cooper, pues ya ocupa un buen de matemáticas. Pero nosotros aquí está fácil. Simplemente es la introducción. Entonces, vamos a ver. Espero que hayan tenido buenas calificaciones en matemáticas, porque se ocuparán. Simplemente aquí vamos a resumir algo de la historia de la física, no vamos a entrar en detalles. Obviamente, como ahí en el video nos decía, empezó ahí con los griegos, o más bien nuestro línea de ciencia de física viene con los griegos, porque no fueron los griegos los primeros físicos, sino, bueno, se habla mucho de que, por ejemplo, los mayas también tenían mucha ciencia, en especial el desarrollo de las matemáticas, y los hindús, los de la India, también eran tremendos, o son todavía tremendos para todo lo que es la física y astronomía, si se entiende, ¿no? Pero bueno, nosotros por así decirlo, nuestro pensamiento físico viene fundado con los griegos.
Los griegos hablaban sobre el origen del universo y el movimiento de los planetas, ¿no? Estaba diciendo Sheldon Cooper, ¿no? Empezaron a ver ahí en el cielo y dijeron, órale, pues, ¿por qué se mueven así las estrellas? ¿Qué es donde estamos? ¿Cómo se originó el universo? De hecho, también los hindús tienen teorías, pues les digo que ellos son tremendos para la astronomía sobre el universo y el movimiento de planetas. Luego, Leucipo y Demócrito dijeron que todo estaba constituido de pequeñas partículas 500 años antes de Cristo, y estas partículas estaban al mismo tiempo constituidas de los 4 elementos tierra, aire, fuego y agua. No, no es Avatar, es física, la historia de la física. 2. 300 años antes de Cristo, Aristarco decía que la Tierra gira alrededor del Sol. Oh, sorpresa, sí, muchísimos años antes de que ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Galileo Galilei, dijera que la Tierra giraba alrededor del Sol. Ya los griegos y creo que también los hindús, no recuerdo ahorita bien, también ya decían eso. Simplemente, antes no era tan fácil el pasar el conocimiento de un lado a otro, de una generación a otra. Entonces muchas veces se perdía o no le hacían caso, lo tomaban de loco y ya. Pero bueno, fue hasta 1500 años después de Cristo, o sea, 1800 años después de Aristarco, casi 2000 años, que Galileo Galilei comprobó que la Tierra gira alrededor del Sol con un telescopio. Con su telescopio vio que las estrellas giraban muy lejos. Bueno, sin embargo, pues como ustedes saben, pues Roma, la Iglesia Católica, por medio de la Santa Inquisición, obligó a retractarse a Galileo Galilei de sus herejías. Pues sí, pobrecito Galileo. Si no se retractaba, lo iban a matar. Entonces, pues, dijo, pues, ni modo. Que digan que aquí corrió, que aquí quedó. Pero bueno, él realmente nunca o sea, él estaba convencido porque científicamente se dio cuenta que giramos alrededor del Sol, pero pues tuvo que, por salvar su vida, decir que no, desmentirse. Pequeñas cosas en la historia. Bueno, en 1642, Isaac Newton propone la ley de la gravitación universal. Isaac Newton es muy importante para la física clásica. Benjamin Thompson, el calentamiento de la fricción, convención de energía mecánica en térmica. El calentamiento de la fricción se debe a la energía mecánica, que la energía mecánica se transforma en energía química. Térmica, perdón. Ya estamos hablando aquí de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Este otro señor aportó al electromagnetismo. Faraday, corrientes magnéticas o eléctricas más bien, inductivas. No lo vamos a ver eso ahorita. John Dalton, teoría atómica de combinación de moléculas. James Prescott Joule, equivalente mecánico del calor, ley de la conservación de la energía, que ya le estamos hablando ahorita. Maxwell, la luz electromagnética. La luz se comporta tanto como partícula como con onda electromagnética. Esto es interesante también. Becquerel, radioactividad. El átomo está constituido de partículas más pequeñas. Ya habían hablado de eso Leucipo y Demócrito, pero hasta este año Becquerel, no recuerdo, pero es muy actual, pues ya comprueba pues que sí, todo está constituido por partículas más pequeñas. Y Thomson, Rutherford y Bohr hablan ya sobre el átomo, es un pequeño sistema solar. Muy interesante, ¿no? Como ven, pues es una ciencia que ha sido desarrollada por medio de muchos años y que ha sido fruto de esfuerzo de muchos grandes científicos, además de un acumulativo de varias experiencias y de varios, pues sí, descubrimientos científicos. Por aquí podemos ver algunos dibujos de algunos físicos muy importantes, ¿verdad? Este no, este es Sigmund Freud. Bueno, en fin.
que hay por ahí, pues si saben un poquito, se pueden dar cuenta quiénes son, ¿no? Bien, entonces, tres super eminencias, otros tres super grandes de la física, que si estudias física siempre tienes que ver por las teorías de alguno de estos tres. En cuanto a Arquímedes, podríamos decir que es como la prefísica, por así decirlo. Las bases de la física muy rudimentaria. Bueno, ni tan rudimentaria, ya tenían algo de avanzado, ¿verdad? Como les decía, representa a todos esos, no científicos, filósofos griegos que ya estaban de alguna manera sentando las bases de lo que sería la ciencia de la física. Después tenemos, aunque aquí está en medio, pero tenemos después, perdón, a Newton, Sir Isaac Newton, que sería como el gran genio de la física clásica. Si tú quieres estudiar todo lo que es física clásica, tienes que estudiar a Newton. Newton es, de hecho, mis respetos, ¿eh? Creo que a los 17 años inventó el cálculo diferencial e integral. Entonces, sí, está fácil el cálculo diferencial e integral. Pero que lo inventes, esa es otra historia, ¿no? Bueno, realmente alguien muy inteligente, ¿no? Y además sus aplicaciones a la física, muy interesantes. Sí es cierto, de Arquímedes es súper importante su experimento. De hecho, aquí se ven los otros dibujitos, donde le piden que, según la leyenda, que el rey le dice, necesito ver si mi corona es completamente de oro. O sea, que la masa, ¿cuánta masa? Pues sí, tiene su corona. Y dice, ¿y cómo le voy a hacer sin fundirla? No había, o sea, es un objeto irregular. No había forma de medirlo tan fácilmente. ¿Cómo medir el volumen de algo irregular? Entonces dice la leyenda que Arquímedes se fue a bañar ahí en la tina y que al meterse al agua vio que su equivalente en masa en agua se vaciaba de la tina. Entonces vio y dijo, eureka, según la leyenda, y que salió desnudo gritando, encontré la forma de medir la masa de un objeto irregular. Y pues sí, exactamente le dio el clavo. En cuanto a Newton, para que ustedes se acuerden, aquí está, bueno, Arquímedes ahí tiene su vasijita con agua, ¿no? Newton es el de la física clásica, como estoy diciendo, que según la leyenda, que tampoco, esa leyenda parece ser que no es cierta, pero bueno, según la teoría, la historia popular que estaba ahí preguntándose por qué la gravedad, qué es la gravedad, ¿no? Y que le cayó una manzana en la cabeza encima, por eso lo representan así. Y entonces de ahí surgió la teoría de la gravitación, ¿no? Bueno, está muy interesante también. Y al último, y pues más actual para nosotros es Albert Einstein. Él se representa por su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, que muchos han llamado como la ecuación más importante de toda la historia de la humanidad. Bueno, él sí hace un parteaguas, ya no es ni prefísica como Arquímedes, ni es la física clásica de Newton, sino que él va entonces a sentar ya las bases de la física moderna, algo mucho más allá que simplemente lo que pasa en nuestro planeta, sino que pasa en el universo, cómo se comporta la materia en el universo y también la antimateria. Ya se pega unas fumadas bien chidas. Dices, wow. Entonces, vamos aquí a poner un pequeño cuadro conceptual, división de la física. ¿Cómo se originaron las ciencias? Creo que ya lo habíamos visto en biología. No lo vimos porque no lo estuve en la primera semana. Pero bueno, hablábamos de que antes había una
especie, solamente existía la teología y la filosofía, ¿no? Como una especie, y de hecho como una especie de colaboración entre ellas dos, no existía como algo definido entre ellas dos. Después se empezaron a definir un poquito más, pero al principio del conocimiento humano, teología y filosofía estaban como juntos, ¿no? De ahí se desarrollaron pues sus hijas, las ciencias más básicas que conocemos, por ejemplo, matemáticas, física, química y biología. Ya mismo biología, ya deben haber visto física, digo, química y también matemáticas un poco. En cuanto a la física, la vamos a dividir, como ya estamos hablando un poquito ahorita, en dos grandes partes. La primera parte es la física clásica y la segunda es la física moderna. Ajá. La física clásica va a estudiar a la mecánica, la termodinámica, la óptica, las ondas y el electromagnetismo. Estas 5 partes: mecánica, termodinámica, óptica, ondas y electromagnetismo. Obviamente aquí hay algunas otras ramas, ¿no? Subramas de estas. Y la física moderna entonces va a tener 3 grandes áreas: la física atómica, la física nuclear y la física médica. Ajá. Interesante, por ejemplo, a mi papá le encantaba la física nuclear. A mí no me encanta, lo que me gusta más es la física médica, que de hecho, bueno, no vimos mucho de eso en máquinas biomédicas, pero para el desarrollo de máquinas biomédicas es necesario conocer física médica. En fin, fácil. Entonces, concepto de ciencia. ¿Alguien me puede decir por su participación qué es la ciencia? ¿Qué es ciencia? Simplemente ciencia. ¿O qué se les viene a la mente cuando alguien dice ciencia? Científico. Ciencia. No, perdón. La ciencia. Es un estudio de leyes que... Ay, se me fue la palabra, pero... Sí, le pongo su participación. Sí, bueno, tiene leyes, sí. Hay leyes que se han ido proponiendo a lo largo del tiempo. Que estudia diversos aspectos de la naturaleza. Tiene ciertos aspectos de la naturaleza, en específico la física, ¿no? ¿Alguien más? Así simplemente a grandes rasgos, como aquí lo ponen, es un conjunto de conocimientos razonados y sintetizados opuestos al conocimiento vulgar. Por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, este show, el conocimiento vulgar o el conocimiento, ni siquiera es conocimiento, sino como el chisme. Sería, por ejemplo, no, es que no te dejes vacunar porque en el vacuna te van a poner un chip y que te va a cambiar el ADN y que te van a controlar por medio de ese chip en la vacuna y que sabe que, ya iba a decir una grosería, sabe qué tonterías traen ahí, ¿no? Es el conocimiento como de tianguis, ¿no? Como que te lo pasó ahí en una cadena de WhatsApp o cosas así, ¿no? En cuanto al conocimiento científico, es razonado. A ver, tenemos la tecnología suficiente para hacer un chip tan pequeño que quepa en un líquido de una inyección. Eso sería nanotecnología. La verdad es que sí. Ahora, esa tecnología podría cambiar el ADN. Ya lo vimos la semana pasada un poquito en biología. Pues no, no. Lo que tenemos de nanotecnología ahorita es muy pobre, no podemos llegar todavía ni siquiera a hacer como un robotcito nanorobot, no, todavía no. Entonces, razonamos, entonces, pues no es posible, no, o sea, no,
A ver, vamos a ver los estudios que tenemos. Ah, pues es que esta vacuna se hace por esto, por esto, por esto, por otro. Funciona así, así, asado. Sistematizamos. Ah, pues es que es de biología, es que funciona a partir de los bracitos del antígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos ahí, es un conocimiento o un conjunto de conocimientos que se oponen a lo que comúnmente o a lo que la gente podría pensar que es verdad, pero que no tiene fundamentos ni razonados ni sistematizados. Entonces, siempre la ciencia tiene que ser tres cosas: sistemática, comprobable y perfectible. Sistemática, comprobable y perfectible. Ajá. Como por ejemplo, otro ejemplo de esos, ¿no? Que hay, que no, tómate esta cochinada ¿cómo le dices? Dióxido de cloro, sí, dióxido de cloro. ¿Sí era eso? Sí, el cloro ese que estaban tomando que bueno, para el COVID. No estaba sistemáticamente, no había un estudio sistemático de eso, no era comprobable, o sea, no se comprobó nunca en laboratorio. Decía, no, es que sí, yo me lo tomé y me curé. También conozco gente que se lo tomó y se murió. Y aquí lo tercero es que sea perfectible. Ahora la ciencia, como le estaba platicando, tiende a ser muy estricta en lo que se dice, ¿no? Pero siempre, siempre hay que tener la reserva de que se puede llegar a equivocar. Ajá. Antes la gente pensaba o la ciencia decía que la Tierra es plana. Después de mucho tiempo, después de comprobar, la ciencia refutó eso y dijo, ¿saben qué? No, no es plana. Entonces puede llegar, sí, un momento en que la ciencia se equivoque, sí, y puede perfeccionarse. Pero la idea es que por medio de sus sistemas, de sus conocimientos razonables y comprobables, podamos llegar a conocimientos que son pues útiles y completamente ciertos, ¿no? Ujú. Bien, ahí, ahí está. Bien, aquí hay una división, pequeña división entre las ciencias, según su estudio, que son las ciencias formales y las ciencias factuales. Ajá. Las ciencias formales, en su mayoría deductivo, que van de lo general a lo particular. Y las ciencias factuales, en su mayoría inductivo, que van de lo particular a lo general. ¿Qué es esto? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un niño un poquito gordito. No está tan gordito. Pero, por ejemplo, una ciencia formal diría, tenemos en México, pues no vamos a, tenemos en EduSmart, en un grupo de 20 alumnos, 15 gorditos, no sé. Entonces deducimos que la población estudiantil debe ser gordita o tiende a la obesidad porque más del 50% son gorditos, ¿no? Están haciendo de lo general algo particular, ¿no? Una deducción particular. Entonces pueden decir, no, pues si tú eres alumno de Sonmar, es muy probable que seas gordito. ¿Por qué? Por este estudio. En cuanto al otro, sería al revés. Estás ahí, no sé, agarras a un alumno y ves que está gordito, como este niño, dices, ah, caray. Entonces dices, ah, es probable que los alumnos en Edusmar sean gorditos porque yo agarré a un niño que iba pasando por ahí, que iba a la escuela de Edusmar y es gordito, entonces probablemente los demás también lo sean. Ajá. No sé si me entienden. Es una forma de agarrar ciertas muestras de algunos estudios tan grandes que no se pueden hacer tan fácil para de alguna manera tratar de deducir ciertas cosas, ¿no? Ajá. Como les decía, obviamente pueden llegar a haber cierto grado de error, ¿no?
Y por último, bueno, no recuerdo si es lo último, pero casi lo último, el método científico. ¿Alguien que me pueda decir por su participación en qué consiste el método científico? ¿Qué es el método científico? Si se acuerda de algo. Caray, ¿qué hice? Pues es como una serie de instrucciones que se tiene que seguir, ¿no? En una investigación. Ajá, sí, una serie de pasos, no sé, instrucciones, ¿sí? Cuando estás investigando algo. Ujú. ¿Alguien más? Ujú. Como vemos aquí, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta, ¿sí? Todo conocimiento que tengamos es una respuesta a una cierta pregunta que anteriormente nos hicimos. Por ejemplo, ¿dónde nacen los bebés? Decías tú cuando estabas chiquito, ¿no? O a lo mejor todavía alguno de ustedes no sabe. No, pues. Pero luego, pues se te enseñó o lo descubriste de alguna otra forma y ya tienes ese conocimiento en base a una pregunta que te hiciste alguna vez, ¿no? Tal vez no exactamente la pregunta fue esa, pero de alguna manera llegaste a este conocimiento que responde a estas preguntas, ¿no? Ahora, sí es cierto, no existe un método científico único, no es exactamente que siempre tenga que ser esta y estas formas y que siempre esté así. Hay ciertos experimentos, ciertas cosas que no pueden llevar el método científico a tal. Por ejemplo, los físicos teóricos les decía que no pueden hacer experimentos tan fácilmente, entonces ahí no podría aplicar exactamente todos eh, los pasos del método científico. La ciencia no es un producto terminado, se encuentra en constante evolución y desarrollo. Lo que les decía, entonces, puede continuar desarrollándose. No es todavía perfecta, sino que se sigue perfeccionando. Un descubrimiento es algo que ya existía. Aquí es importante ver esta diferencia. Un descubrimiento científico es algo que ya existía, pero no era conocido, mientras que un invento es algo que antes no existía y se crea. Por ejemplo, dicen el descubrimiento de América. Y tenía una maestra en la primaria que decía, pues si no estábamos escondidos, no fue descubrimiento. No, no. Científicamente se le llama descubrimiento porque ya existía, pero no era conocido, ¿no? Por, lo, por los científicos en sí, por la comunidad científica. Y mientras que un invento es algo que antes no existía y se crea. Por ejemplo, antes no existían los celulares y de repente pues a alguien se le ocurrió inventarlos, ¿no? Tomar e inventar. Y aquí tenemos pues los 7 pasos normales, los 7 pasos básicos del método científico que debieron haber visto ya desde la secundaria o de la primaria. Observación, hipótesis, investigación, experimentación, comprobación, formulación de teoría y obtención de una ley. Ajá. Más o menos es como deben ser, ¿no? Más o menos. Como hablábamos, no existe un método científico único. Y aquí vemos cómo cada bebé conoce el método científico. Si ustedes tienen por ahí un bebé, se van a dar cuenta de esto. Todos nosotros hacemos el método científico desde bebé. Por ejemplo, aquí tenemos al bebé en paso 1, hace una observación, se encuentra pues alguna cosa ahí en el piso, ¿no? 2, formula una hipótesis. Oh, wow, se ve bonito. Tal vez se pueda comer, ¿no? Dice, bueno, tal vez sea comida. 3, realiza el experimento, pues de comerlo, de probarlo. Ajá. Vamos a ver si sabe bueno, se ve bonito, debe saber bueno, pues vamos a comer. 4, analiza los datos, pues ya vio que sabe bien feo. No, ¿qué es esto? No, no le gustó. 5, reporta sus hallazgos llorando. Y 6, invita a otros a reproducir los resultados. Está aquí dándole la caca del perro que se encontró a otra niña, ¿no? Puede ser. Ajá. Me estoy dando un poco de prisa a ver si podemos terminar antes de que nos corte, que ya me está diciendo que tenemos que, nos va a sacar pues de la... Ah, no creo que terminemos. En fin, definición y sistema de medición. Definición y sistema de medición. Ya más o menos
Esto también debieron haber visto desde la primaria. Magnitud es todo aquello que se puede ser medido, todo aquello que puede ser medido, pues ya sea el peso, la distancia, la masa, el volumen, etcétera, ¿no? Medir entonces es comparar una magnitud con otra para tomarla como base una unidad o patrón de medida. Es decir, yo para decir, mi brazo mide 1 metro, tengo que tener una unidad básica o una unidad patrón de medida. Que en nuestro caso, como mexicanos, tomamos los metros. Ya saben que los gringos tomaron otros pulgadas y pies y todo sabe qué cosa. Pero bueno. Unidad de medida, pues es la magnitud del valor conocido y perfectamente definido. Tiene que ser reproducible. Ajá. Por ejemplo, el metro siempre tiene que medir 1 metro aquí en China, en el espacio, donde sea. Siempre tiene que ser 1 metro del mismo largo, ¿no? No puede haber 1 metro más chiquito y 1 metro más grande. Para que la física pueda desarrollarse y las mediciones también, todos los metros tienen que ser iguales. Por eso el material con el que están hechos las reglas y algunas de estas cintas métricas tiene que ser especial para que no se estén haciendo más grandes o más chicas con el calor. Hay varios sistemas de métricos o decimales, de medición. Por ejemplo, el sistema métrico decimal que va de 10 en 10. El sistema sexagesimal o SGS que va de 60 a 60, ¿sí? ¿No? Sí. Y el sistema MKS y el sistema internacional de unidades o SI. Bien, magnitudes fundamentales y derivadas. Ok. Las magnitudes fundamentales no se definen en función a otras. Por ejemplo, es fundamental el metro. Acá alguien puso aquí. Es cuando tiene que llevar un proceso. Creo que me está diciendo. Sí me está llegando los mensajes bien tardados. Quién sabe por qué del chat. En cuanto a las magnitudes derivadas, son la multiplicación o división entre las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, del metro es la fundamental, ¿no? Pero si tú dices centímetros, estás dividiendo el metro en 100, decímetros en 10. O dices kilómetros, lo estás multiplicando por 1000, ¿no? Esas serían las derivadas, siempre se llaman. Aquí dice las 7 magnitudes fundamentales del sistema internacional. Son la longitud que se mide en metros, que estaba diciendo, la masa que se mide en gramos, el tiempo se mide en segundos, no se mide en horas. La temperatura no se